Una noche de agosto de 1977, un astrónomo estaba revisando montones de papel de impresora. Imagínate la escena, horas y horas de datos monótonos. De repente algo lo hizo saltar del asiento, un pico. Un dato tan anómalo que su mano, casi por instinto, garabateó con un rotulador rojo la palabra «wow». No fue un simple susurro en el éter. Fue un fogonazo de radio increíblemente potente que duró exactamente 72 segundos y que parecía venir directo de la constelación de Sagitario. Por primera vez en la historia de la humanidad, parecía que el cosmos nos estaba diciendo hola. Durante casi 5 décadas, ese trozo de papel con su garabato rojo se convirtió en el santo grial de la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Un enigma que ha cautivado a científicos, aficionados y soñadores por igual. Hoy, cuando el misterio ya forma parte de nuestra cultura pop, con guiños en series y películas, un nuevo personaje irrumpe en escena: el cometa interestelar 3I Atlas, descubierto apenas en julio de 2025. Algunos astrofísicos creen que su trayectoria, si la rastreamos hacia atrás en el tiempo, encaja sorprendentemente bien con la dirección de aquella señal original. ¿Casualidad pura? ¿O acabamos de tropezar con el verdadero emisor de ese enigmático wow? Y si la respuesta a uno de los mayores misterios cósmicos de nuestra era no estuviera en una nave alienígena superavanzada, sino en un simple montón de hielo y polvo que ahora mismo cruza nuestro sistema solar a más de 100.000 kilómetros por hora, ¿no sería eso irónicamente perfecto? Para entender por qué este cometa, este viajero cósmico, está levantando tantas esperanzas y reviviendo viejas teorías, tenemos que retroceder a ese verano del 77. El observatorio Big Ear, en Ohio, no era precisamente un centro de alta tecnología reluciente. Era básicamente un campo de antenas gigantes, del tamaño de unos 3 campos de fútbol, diseñado para una misión muy específica: escuchar el universo. Pero no cualquier sonido, sino la frecuencia del hidrógeno neutro, la frecuencia más lógica y menos ruidosa que cualquier civilización avanzada usaría para comunicarse. Es como el canal de emergencia del cosmos. El 15 de agosto de 1977, a las 23:16, mientras el voluntario Jerry Eman revisaba las tiras de papel impresas, la aguja de registro hizo algo que nunca antes había hecho. Saltó tan alto, marcando una intensidad tan descomunal, que el sistema imprimió la famosa secuencia de números y letras, 6EQUJ5. La intensidad era 30 veces superior al ruido de fondo habitual. Lo más escalofriante de todo es que 72 segundos después, la señal desapareció tan abruptamente como llegó, para no volver a escucharse jamás. La comunidad científica, como era de esperar, se partió en dos. Los más escépticos se apresuraron a buscar explicaciones terrenales. Un satélite espía que pasaba por ahí, un reflejo de radar en un avión, alguna interferencia militar secreta. Pero los optimistas, los que anhelaban ese hola cósmico, veían en la señal wow la firma perfecta de una antena extraterrestre. Una frecuencia estrecha y muy específica. Un aumento brusco de intensidad, seguido de un decrecimiento suave, y lo más importante, nada de eco. Eso descartaba muchas interferencias terrestres. Apuntaron telescopios hacia la misma zona durante años, con la esperanza de escucharla de nuevo. Solo obtuvieron silencio. El caso se archivó como no identificado, y poco a poco pasó a engrosar la leyenda pop. Camisetas con el wow, documentales, e incluso un episodio de Los Expedientes X. Se convirtió en el fantasma más famoso del espacio profundo. Con el tiempo, la búsqueda de una explicación natural se volvió más sofisticada. En 2017, un estudio sugirió que 2 cometas que pasaron por esa zona días antes de la señal podrían haber liberado gas, amplificando una señal natural de fondo. Pero los cálculos no cuadraban por ningún lado. Para empezar, esos cuerpos celestes estaban demasiado lejos para generar tal efecto. Además, la firma química de los cometas, aunque interesante, no genera una emisión de radio tan nítida y afilada como la que se registró. La hipótesis del cometa, al menos en esa versión, se desvaneció. ¿Interferencia terrestre, entonces? El Big Ear, a diferencia de otros radiotelescopios, apuntaba fijo al cielo,
esperando que la rotación de la Tierra barriera su campo de visión. Si la señal hubiera sido local, de la Tierra, se habría desplazado por el efecto Doppler a medida que el observatorio se movía. Pero la señal WOW fue puntual, fija, sin el menor rastro de ese desplazamiento. Eso eliminaba casi por completo la posibilidad de una fuente terrestre. Entonces, ¿qué nos quedaba? La opción más aceptada hasta hace poco tiempo, y la que aún muchos científicos defienden, es la de un magnetar lejano. Un magnetar es una estrella de neutrones con el campo magnético más potente del universo, capaz de generar explosiones de energía monumentales. La teoría dice que un flare, una llamarada gigante de un magnetar, pudo haber excitado una nube fría de hidrógeno interestelar justo en la dirección de Sagitario, produciendo un pico de radio justo cuando la Tierra estaba mirando. Es plausible, sí, y explica la intensidad y la frecuencia. Pero, y aquí viene el gran pero, nadie ha podido reproducir ese fenómeno en el laboratorio, ni se ha observado que un magnetar genere una señal tan precisa y estrecha en la frecuencia del hidrógeno. Así que, aunque era la mejor explicación, el misterio, ese escalofriante wow, seguía vivo. Y entonces, entra en escena 3I Atlas, un verdadero viajero de las profundidades del espacio que ha recorrido años luz para visitarnos. Su núcleo de hielo y polvo, un fragmento de un mundo lejano, viaja a una velocidad asombrosa, más de 100.000 kilómetros por hora. Lo más emocionante es que el 29 de octubre de 2025 pasará entre las órbitas de Marte y la Tierra, así de cerca, lo suficientemente próximo para que incluso un telescopio aficionado, con un poco de suerte, pueda captarlo como un punto borroso moviéndose por el cielo. Y aquí es donde el astrofísico de Harvard, Avi Loeb, entra en juego. Conocido por sus ideas audaces, Loeb nunca teme lanzar hipótesis que hacen temblar los cimientos de la ciencia tradicional. En agosto de 2025, publicó un artículo que ha revolucionado el debate. En él traza una línea, una conexión directa, entre la órbita de 3I Atlas y la dirección exacta de la señal WOW. Según sus cálculos, si retrocedemos la trayectoria de este cometa 48 años en el tiempo, justo hasta 1977, el objeto estaría en la misma región de Sagitario desde la que llegó ese famoso pico de radio. Loeb sugiere algo fascinante, que el paso del cometa no fue una interferencia pasiva, sino que pudo haber generado un flare natural, una descarga de plasma, o quizás una eyección de gas y polvo ionizado, que, al interactuar con la nube interestelar de hidrógeno, produjo una emisión de radio estrecha y potente, justo en la frecuencia del hidrógeno. El hola del 77 no vendría de una civilización lejana, sino de un tipo de motor cósmico que aún no entendemos del todo, un fenómeno natural generado por un cometa interestelar. Sería la explicación perfecta, ¿no? Une el momento, la dirección y la frecuencia. Sin embargo, la comunidad científica, como es su costumbre, responde con una cautela que roza el escepticismo. Nadie ha observado jamás un cometa interestelar emitiendo una señal de radio tan limpia, tan específica y tan potente. Es un evento sin precedentes. Además, aunque la coincidencia espacial es bonita, como dicen algunos, el margen de error en la dirección original de la señal WOW sigue siendo de varios grados en el cielo. La precisión es clave, y aquí todavía hay espacio para la duda. Hasta que 3I Atlas no pase más cerca y podamos medir su composición con espectroscopía de radio, buscando esas emisiones específicas, la hipótesis de Loeb, aunque intrigante, queda en el terreno de la especulación rigurosa. Es una idea brillante, sí, pero necesita pruebas. Así que, ¿lo resolvimos? ¿Hemos cerrado el libro de la señal WOW? La verdad es que es un sí y no bastante grande. El cometa 3I Atlas nos ofrece, por primera vez en décadas, un candidato natural que encaja tanto en el cronograma como en la dirección de la señal. Eso es algo que ninguna de las teorías anteriores había logrado hacer de forma tan convincente. Si en los próximos meses, cuando 3I Atlas esté más activo cerca del Sol, los radiotelescopios detectan un leve pulsar o alguna emisión en la frecuencia del hidrógeno, podríamos estar a las puertas de reescribir la historia de la señal WOW.